Les habla el padre Gabriel Romanelli, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado en la Franja de Gaza. El Evangelio del día de hoy es tomado de San Mateo, capítulo 12, y dice así: Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Pero él le respondió: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no habéis leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo os digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieseis comprendido lo que significa prefiero la misericordia al sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. ¿Cuántas barbaridades se han dicho y se dicen en la deformación de interpretación de este principio del Señor, este sagrado texto? Varias cosas que hay que decir antes de meternos a la explicación sencilla. El Señor Jesús no dice que no quiera sacrificios. El Señor Jesús no dice que no haya que cumplir los mandamientos. Jesucristo no dice que las cosas exteriores, materiales, prácticas, haya que abolirlas. Jesucristo tampoco dice que la misericordia significa confusión de ideas, de principios y de juicios. Entre todas las cosas que dice Jesucristo en todo su Evangelio, ya que el Evangelio hay que leerlo como un todo, porque es un todo en su totalidad, y no de manera sectaria, herética, recortada, Jesús nos enseña que Dios debe ser el primer amado y servido, y Él enseña: quien me ama cumple mis mandamientos, quien me ama cumple los mandamientos. También Jesucristo nos dice que el conocimiento y el amor de Él exige sacrificios. Sacrificio ritual, así como se ve cuando nuestro Señor Jesucristo, incluso después de haber sanado a algunos enfermos, le dice: id a presentaros a los sacerdotes. O también cuando enseña, si vas a presentar tu ofrenda y recuerdas, es decir, Jesucristo mantiene lo que es la parte ritual del sacrificio, y sobre todo con el gran sacrificio, el supremo sacrificio, la culmen de todos los sacrificios que Él hizo y quiso y quiere que se continúe haciendo. Haced esto en conmemoración mía, la Sagrada Eucaristía. Así también Jesucristo exige no solamente sacrificios rituales, litúrgicos, sino sacrificios personales. Quien pierde todo, si quiere ser perfecto, deja todo. Quien no cargue con su cruz, y uno de los evangelistas recuerda que Jesús dijo: cotidianamente, cada día. Quien quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. O incluso hablando de otros modos de sacrificios como es el ayuno. Estos demonios no se expulsan sino con ayuno y oración. Ahora bien, que así todo la ley suprema del cuerpo místico es la salvación de las almas, cosa que también esta ley la trae el Código de Derecho Canónico, que según los canonistas es el canon que resume y que ilumina toda la normativa de la Iglesia. Decimos que así todo la ley suprema del cuerpo místico es la salvación de las almas, y que en vistas a la gloria de Dios y de la misma salvación de las almas, la Iglesia en su misericordia, así como lo hizo David con sus compañeros y Jesucristo con infinitas almas,
puede excusar de algún precepto ritual, algún precepto secundario, pero nunca de los mandamientos, nunca de la voluntad de Dios, nunca ni la Iglesia ni Jesucristo mismo, porque no son contradictorios, pueden mandar algo en contra de la voluntad de Dios, algo que ofenda a Dios. Y eso es así porque, por ejemplo, en los mandamientos, que nunca pueden ser suspendidos, ni los 10 mandamientos de la ley de Dios, o el mandamiento llamado de Cristo, el del amor al Padre y al prójimo como uno mismo, nunca pueden ser suspendidos porque hablan de la esencia misma de la religión, de la relación del ser humano con Dios. Entonces, ¿y por qué los otros, si en algún caso, ¿no? ¿Por qué Jesucristo puede exceptuar, o la iglesia en nombre de Cristo puede exceptuar? Puede exceptuar, es la iglesia, ¿no? Porque son de orden distintos, son algunas reglamentaciones o, como decíamos, unos preceptos secundarios. ¿Y quién discierne esto? La Santa Madre Iglesia, de manera oficial, en sus documentos, en sus declaraciones oficiales. Por ejemplo, nosotros sabemos que es precepto grave asistir a misa los domingos, es decir, estamos obligados a ir a misa los domingos. Y quien no va a misa el domingo, pudiéndolo hacer sin causa verdaderamente excusante, grave, comete, si lo hace con plena conciencia, sabiendo lo que está haciendo, un pecado mortal. Y muchas personas no van porque simplemente no saben, ni siquiera saben de la obligación. Y nosotros sabemos que para pecado, si bien es un pecado grave, muchas veces no se le puede aplicar a la persona porque hay ignorancia, lo que se llama invencible, porque nunca jamás escucharon, ni siquiera yendo a muchas parroquias, que es un precepto grave. Pues bien, la iglesia dice que es un precepto grave, pero la misma iglesia, por ejemplo, cuando dice que hay peligro de muerte, si uno iría a misa, podría quedar exceptuado ir a misa. Y son casos extremos, y sí, como es el caso, por ejemplo, de una guerra, como aquí nos ha tocado a nosotros en la parroquia de Gaza, donde en un momento de guerra nosotros seguimos, gracias a Dios, hemos podido seguir celebrando el santo sacrificio, pero los fieles estaban exceptuados de venir, aunque muchos de todas maneras venían. O el caso de los conversos, en alguna parte de Medio Oriente, por ejemplo, he conocido casos donde algún convertido del Islam al cristianismo, si iría a misa el domingo, lo matarían en alguna parte. Y entonces esa persona está exceptuada. Entonces discierne la Madre Iglesia, incluso si es un precepto de los principales, asistir a la Eucaristía. O por ejemplo, por enfermedad u otra circunstancia, cuando la iglesia exceptúa el no poder cumplir con las leyes del ayuno, que son leyes que nos mandan, son de los preceptos de la iglesia, o por grave estrechez económica, la cuestión del diezmo o de la colaboración con la iglesia, que uno puede cambiarlo en otra parte de colaboración. Hay que ser misericordioso. Nuestro Padre Celestial así lo es, y hay que tener esas entrañas de misericordia y rezar y trabajar por la salvación de todos. Entonces hay que cumplir con todo lo exterior que manda la ley de Dios, la ley de la iglesia, pero con entrañas de misericordia. El fariseísmo, entre sus muchos pecados y errores, cuenta, por ejemplo, con el poner el acento en lo exterior y ritual y no en lo interior, como si fuese suficiente lo exterior para calmar por ejemplo, a Dios, como si a Dios se lo pudiese engañar, como alabándolo a Dios con la boca, pero teniendo el corazón lejos de Él, como dice Jesucristo. O despreciando al prójimo. El fariseísmo desprecia al prójimo, sobre todo al débil, al menesteroso, a quien no tiene poder ni cultura, a quien no lo alaba. Crea una costra de religión estéril que hace impermeable
se hace impermeable al dolor del hermano y de todo ser humano. Por eso, queridos hermanos, pidámosle a la Santísima Virgen María y a Jesucristo, Divina Misericordia, que nos ayuden a ser hombres y mujeres misericordiosos, que seamos muy fieles a la fe, a la doctrina recibida, sabiendo que, como enseñaba, podemos parafrasear al cardenal Manning, que decía que el dogma es la fuente de la devoción. Nosotros también podríamos decir que el dogma es la fuente de la misericordia, pero esa misericordia exige que vaya unida, entonces, no solamente al dogma, sino al sacrificio. Dogma, sacrificio y misa deben ir juntas. Pidámosle entonces a la Virgen Santísima y a Jesús la gracia de conservar y amar la fe recibida y la recta moral, y que sepamos vivir todas las virtudes, en especial las virtudes de la trascendencia y las virtudes del anonadamiento, entre las que se cuenta una de las más hermosas, la de ser misericordiosos.